A lo largo de la historia ha habido muchos mitos de la ciencia que han sido desmentidos. El veneno de la serpiente se extrae succionándolo. En el imaginario popular, la idea de succionar el veneno de una mordedura de serpiente ha sido perpetuada por películas, cómics y series de televisión. Sin embargo, este mito de la ciencia carece de fundamento. Cuando una serpiente muerde, el veneno se introduce instantáneamente en el sistema circulatorio, haciendo ineficaz cualquier intento de extracción mediante succión. Contrariamente a la creencia popular, succionar la herida no solo resulta inútil, sino que también puede empeorar la situación al introducir más bacterias. En lugar de ello, en caso de una mordedura de serpiente, se recomienda mantener un ritmo cardíaco bajo y colocar la herida a una altura más baja que el corazón. Esta medida contribuye a ralentizar la propagación del veneno, brindando tiempo crucial para buscar atención médica. Desmitificar esta práctica errónea es esencial para fomentar respuestas más efectivas ante situaciones de emergencia con serpientes venenosas. Gutenberg fue el inventor de la imprenta. Si bien es común atribuir a Johannes Gutenberg la invención de la imprenta con tipografía móvil en el siglo XV, la realidad es más matizada. Aunque Gutenberg fue pionero en su utilización en Occidente y posiblemente la desarrolló de forma independiente, las imprentas con tipografía móvil ya existían en China y Corea, aunque a un nivel menos avanzado, mucho antes de su tiempo. Es esencial reconocer que la contribución de Gutenberg fue trascendental, ya que democratizó el acceso a los libros, transformándolos en productos comerciales accesibles para el pueblo, no solo para eruditos, clérigos y la nobleza. Contrariamente a la creencia popular, el primer trabajo impreso por Gutenberg no fue la famosa Biblia, sino otros documentos de la Iglesia Católica y cartas papales. Aunque la Biblia fue su obra más conocida y divulgada a nivel popular, es importante destacar que existieron otros trabajos previos, consolidando así la revolución cultural y social que supuso la invención de la imprenta. Pong fue el primer videojuego. Aunque comúnmente se atribuye a Pong, de 1972, el título de primer videojuego en numerosas páginas web y libros especializados, esta afirmación no es precisa. Pong no solo no fue el primer videojuego de la historia, sino que tampoco ostenta el título de ser el primero comercial. La historia de los videojuegos se remonta a décadas antes, con creaciones experimentales notables. Muchos expertos señalan a OXO, desarrollado en 1952 por Alexander S. Douglas, como el auténtico precursor. Este juego permitía disfrutar de un 3 en raya contra la computadora, utilizando un dial de teléfono antiguo para marcar las coordenadas. Aunque algunos discuten su clasificación como videojuego debido a la falta de animación en tiempo real, su importancia es innegable. Tennis for Two, de 1958, creado por William Higginbotham, es otro contendiente. Funcionaba en un osciloscopio conectado a una computadora analógica representando la cancha y la red de tenis. Los jugadores manipulaban raquetas invisibles mediante mandos, marcando el ángulo de tiro con un dial y golpeando la bola con un botón. Curiosamente, la agencia de patentes se negó a reconocerlo como videojuego, arguyendo la ausencia de una pantalla de rayos catódicos y de objetos controlados por el jugador en pantalla. Las neuronas no pueden regenerarse. Durante décadas, la creencia arraigada en la medicina sostenía que las neuronas no tenían capacidad regenerativa y se perdían con el envejecimiento. Estas células vitales para el sistema nervioso, al transmitir información desde nuestros pensamientos hasta las órdenes del cerebro hacia extremidades y órganos, eran consideradas irreemplazables. Sin embargo, en contraposición a este mito, la ciencia ha desafiado esta noción. Aunque la mayoría de las neuronas no se regeneran, investigaciones recientes revelan que ciertos tipos sí tienen esa capacidad. Un estudio español incluso ha demostrado que el cerebro humano sigue generando neuronas incluso a los 90 años, desafiando la idea anterior de pérdida irreversible. En un avance significativo, investigadores de la Universidad de Pensilvania lograron transformar células gliales en neuronas, abriendo nuevas posibilidades para la regeneración en áreas dañadas del cerebro. Este cambio de paradigma ilustra un mito científico que ha perdido validez gracias a los continuos avances en la ciencia y la investigación, subrayando la importancia de mantenerse actualizados sobre los descubrimientos en constante evolución. Graham Bell inventó el teléfono. A lo largo de décadas, la historia enseñó que el inventor del teléfono era Alexander Graham Bell, quien patentó el dispositivo en 1876. Sin embargo, la justicia histórica ha revelado la verdadera mente detrás de esta invención. Contrario a la creencia generalizada, el auténtico inventor del teléfono fue el italiano Antonio Meucci, como se reconoció posteriormente. En 1854, Meucci construyó un dispositivo al que llamó teletrófono.
Este ingenio le permitió comunicarse con su esposa, enferma de reumatismo, en el segundo piso de su hogar, mientras él trabajaba en su oficina en la planta baja. A pesar de sus esfuerzos, Meucci no pudo costear el registro de la patente en Estados Unidos en 1871, en contraste con Bell, quien lo hizo 5 años más tarde. No obstante, en un giro de eventos, el Congreso de Estados Unidos en el año 2002 finalmente reconoció a Antonio Meucci como el verdadero inventor oficial del teléfono, restaurando así la verdad histórica que había permanecido eclipsada durante tanto tiempo. Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. El mito de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro ha perdurado. Sin embargo, desde una perspectiva científica, esta afirmación carece de fundamento. Aunque no conocemos con precisión el porcentaje exacto del cerebro que empleamos, estudios neuroeléctricos han demostrado que todas las áreas cerebrales están activas, aunque con intensidades variables. Biológicamente, el cuerpo humano se presenta como una máquina extraordinariamente eficiente y perfeccionada por la naturaleza. Resulta contradictorio pensar que el órgano más vital, que consume el 20% del oxígeno y la glucosa del cuerpo y pesa cerca de 2 kilogramos, requeriría tantos recursos solo para aprovechar un modesto 10%. Desmitificar esta creencia es esencial para comprender la complejidad y eficiencia del cerebro humano, destacando que su funcionamiento integral contribuye de manera crucial a nuestras capacidades cognitivas y emocionales, desafiando así la limitación ficticia del 10% perpetuada en algunos círculos. Las uñas y el pelo siguen creciendo tras la muerte. La creencia de que el pelo y las uñas continúan creciendo después de la muerte es un mito arraigado en la cultura popular. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento científico, ya que el crecimiento de estas estructuras está intrínsecamente ligado al suministro de energía a través del torrente sanguíneo, un proceso que cesa cuando el corazón deja de latir y la circulación sanguínea se interrumpe. La posible fuente de este mito podría derivar del hecho de que, con el tiempo después del fallecimiento, la deshidratación de la piel puede provocar que ésta se contraiga, generando la ilusión de que el pelo o las uñas han crecido. Es necesario desmitificar esta creencia para comprender con precisión los procesos post-mortem. Otro mito similar que también carece de veracidad es la idea de que al enterrar a una persona, ya sea en la tierra o en un ataúd, los gusanos se la comen. Esta noción, aunque efectiva como metáfora literaria, no se traduce en la realidad. En verdad, son las bacterias presentes dentro del cuerpo las que finalmente contribuyen a su descomposición, desafiando así las percepciones erróneas sobre el proceso post-mortem. Despertar a un sonámbulo puede dañar su cerebro. La creencia de que despertar bruscamente a una persona sonámbula puede provocarle una lesión cerebral o incluso un infarto carece de fundamento científico. Despertar a un sonámbulo se asemeja a despertar a alguien que está profundamente dormido. Aunque puede sorprenderlo, desconcertarlo o incluso molestarlo, no existe evidencia que respalde la idea de daño cerebral o cardiovascular. Lo más recomendable en caso de encontrar a alguien sonámbulo es guiarlo de manera suave de regreso a la cama e intentar que se acueste nuevamente sin la necesidad de despertarlo. La interrupción del sueño puede generar confusión temporal, pero no conlleva riesgos graves para la salud. Aclarar esta creencia infundada es importante para disipar el temor innecesario asociado con el sonambulismo y promover una comprensión más informada de este fenómeno natural del sueño. Un año de perro es igual a 7 años humanos. La conocida regla de que un año de perro equivale a 7 años humanos es un cálculo popular, pero carece de precisión científica. Aunque es común hacer este tipo de estimaciones para entender la edad canina en términos humanos, no existe una equivalencia directa. El origen de esta regla es incierto y su inexactitud se hace evidente al considerar que algunos perros viven más de 20 años, alcanzando incluso un récord de 30 años. Si esta regla fuese precisa, implicaría una expectativa de vida canina entre 150 y 200 años en humanos, lo cual contradice la realidad. Los veterinarios explican que el ciclo de vida de un perro difiere significativamente del humano. Experimentan un rápido crecimiento en los primeros años, seguido de un envejecimiento más gradual. Además, la duración de la vida de un perro varía según la raza y su tamaño, con razas pequeñas envejeciendo más lentamente que las grandes. Un pequinés, por ejemplo, alcanza la vejez a los 11 años humanos, mientras que un gran danés lo hace a los 7 años. Esta diversidad en el envejecimiento canino destaca la necesidad de abordar la edad de los perros de manera más individualizada y precisa. Tenemos solo 5 sentidos. Aunque desde la antigüedad aprendimos que poseemos 5 sentidos fundamentales, vista, oído, olfato, tacto y gusto, esta clasificación propuesta por Aristóteles hace más de 2300 años ha sido revisada por la ciencia moderna. Si bien estos son los 5 sentidos primordiales, los científicos sostienen que poseemos otros sentidos, aunque aún no hay consenso sobre su número exacto.
Si expandimos la definición de sentido como la capacidad de percibir el entorno, otros sentidos también entran en juego. La capacidad de sentir el calor, el dolor y la posición en el espacio, incluso con los ojos cerrados, como al agacharse, caer por un agujero o ubicarse cerca de una puerta, también se consideran sentidos. Este enfoque más holístico refleja la complejidad de nuestra experiencia sensorial, subrayando que la percepción va más allá de los 5 sentidos tradicionalmente enseñados. La comprensión en evolución de nuestras capacidades sensoriales continúa ampliando la visión que tenemos sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Ahora te recomendamos ver estas 10 extrañas tradiciones navideñas que te dejarán boquiabierto.